Bueno, por fin vamos a comenzar esta conversación de hoy. Este es el primer episodio que vamos a tener de un ciclo que va a estar transcurriendo durante octubre. Eh, Todo esto es un proyecto que se enmarca en un ciclo curatorial más amplio aún, que ha sido curado en Barco junto a Bárbara Rosas y en colaboración con el estudio berlinés Something Fantastic, y el apoyo del Goethe-Institut y la Heinrich-Böll-Stiftung de Chile, quienes, los últimos, la Heinrich-Böll, va a coanfitrionar esta conversación. Y dado que es la primera de esta trilogía de octubre, quiero hacer una enmarcación un poquito más amplia de el contenido de este ciclo, que lo hemos girado en torno al concepto que hemos denominado como cohabitación. En realidad tuvimos un primer encuentro, una suerte de prólogo a este ciclo en abril, que quería situar justamente este concepto y estas problemáticas dentro del contexto del proceso constituyente chileno, entendiendo que en realidad la redefinición de los sistemas de coexistencia entre plantas, animales y personas parte precisamente de una definición constitucional de nuestra sociedad. Y bueno, y de esa conversación derivaron estas tres que vienen en octubre, de la cual la conversación de hoy día va a estar centrada en el problema de los materiales, de la materia en la arquitectura. Y se pregunta básicamente sobre cómo en el paradigma del antropoceno eh, este problema de la cohabitación entre todos los seres vivos también se traduce en un problema geológico, es decir, en un problema de la materia. Y tal como las siguientes conversaciones que vamos a tener este mes, esta conversación va a estar constituida por dos investigaciones, dos puntos de vista que se establecen, no necesariamente como una dialéctica, sino más bien como casos de estudio que nos permiten entrar a una conversación disciplinar, interdisciplinar, ¿no? Y quisiera solamente agregar, además, que dentro de todo este proyecto, además de estas conversaciones, nosotros inauguramos la semana pasada una exposición de Something Fantastic en la galería, y junto a ellos vamos a estar dirigiendo un workshop durante noviembre, que va a tener su base en la Universidad Austral de Valdivia y en la Universidad Católica de Chile, así que como pueden ver, esta es una amplia red de colaboradores, y a todos ellos quiero tomar esta oportunidad de estrechar mis más sinceros agradecimientos. Así que para esta conversación hoy día vamos a estar eh, conversando con Cristian Simonetti. Él es profesor asociado de la Facultad de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su trabajo se ha enfocado, bueno, además de muchos otros temas que cruzan las ciencias, las artes y las humanidades, en explorar propiedades geológicas de los materiales de construcción relevantes para el antropoceno. Y hoy día nos hablará particularmente del concreto, del hormigón, que por supuesto debe entenderse como el material arquitectónico moderno por excelencia y que ha ocupado una posición central en la vida humana de los últimos, por lo menos, 500 años, ¿no? Por otro lado vamos a conversar con Francisco Cható, que es arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Chile, y actualmente está a cargo de coordinar los laboratorios de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Estudios Urbanos, y desde esa plataforma participa en el laboratorio de biofabricación. Y su presentación justamente va a tocar ese tema particularmente, que parte de una investigación colectiva que ha realizado sobre materiales y fabricación a partir de estructuras y sistemas biológicos, y particularmente los hongos, ¿no? Así que esta conversación abarca un espectro muy amplio que ocurre en esta superposición de estos dos materiales, podríamos decir antípoda, el hormigón y los hongos, ¿no? Un material, eh, cada uno con sus connotaciones respectivas, muy identificatorias, ¿no? O sea, la solidez y la fluidez, respectivamente, la adaptabilidad
la durabilidad. Y bueno, esta yuxtaposición genera una serie de preguntas relevantes, tanto para la arquitectura como para muchas otras disciplinas. Y el último punto de intersección que me gustaría hacer de estos dos invitados es que justamente estas dos investigaciones están en este mismo momento ocurriendo paralelamente en proyectos curatoriales en dos instituciones diferentes. Por un lado, Cristian está exponiendo en el MAC este mismo trabajo sobre el concreto, y Francisco está presentando en el Centro Cultural Palacio de la Moneda su investigación sobre el mundo fungi en la arquitectura. Así que pienso que eso, justamente ocurriendo en un espacio cultural también como es Barco para la arquitectura, pienso que es un buen punto de partida para intersectar estas dos investigaciones. Que por lo demás va a ser moderada por Carolina Ile. Ella es una arquitecta con un enfoque transdisciplinar, docente y prodecana del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. Así que, bueno, sin más, voy a darle la palabra a Ángela, que nos va a hablar en representación de la Heinrich Böll Stiftung para complementar y agregar a estas palabras introductorias. Muchas gracias a todos por participar. Bien, muchas gracias, Anton, por la presentación. Desde la Heinrich Böll nosotros apoyamos generalmente estos proyectos, estas instancias también, que son de diálogo, que son instancias de diálogo interdisciplinar, que nos resulta muy interesante, sobre todo porque la Fundación Böll es una fundación política alemana, cercana al Partido Verde, para quienes no lo saben, y nuestros ejes de trabajo principalmente son el tema de la ecología y de la transición socioecológica puntualmente, y tenemos el otro eje que es el de democracia y derechos humanos, que es el que está a cargo mío, y por esta combinación que nosotros tenemos en nuestro trabajo, para nosotros ha resultado muy interesante este proyecto que habla de lo que es el cohabitar, porque el cohabitar en el fondo plantea la relación que existe entre seres humanos, animales, plantas y el entorno, que es lo que estábamos planteando ahora, el entorno y, bueno, en este caso vamos a hablar de materiales, pero sobre todo esta relación que nosotros la vemos también como profundamente política. Como decía Anton también, hay una relación que se hizo con el tema de la Constitución, que en el fondo habla de poder pensar estos temas de manera colectiva, de manera edificante también para nuevos proyectos. Así que eso es lo que a nosotros también nos resultaba muy, muy profundo dentro de esto, dentro de lo que se está tratando. Y por otro lado también fomentamos todos los espacios de diálogo y los espacios de reflexión, porque todo diálogo en realidad contribuye a lo que es la democracia. La democracia es esto, la democracia no es solamente votar, no es solamente las urnas, la democracia es el conversar, es el construir pensamiento también, y por eso también nos resulta interesante y necesario un proyecto como este, que nos hable también del espacio como un lugar donde se ponen en tensión también todas estas características que son importantes. Una investigación interdisciplinar como esta también la fomentamos porque creemos que eso es parte también de crear este nuevo mundo, porque además después de esta crisis por la que hemos pasado a nivel mundial, es muy interesante pensar en estas temáticas. Y en el antropoceno, que además es un término que ha aparecido ahora más que nunca, porque estamos viviendo ahora una realidad distinta, un mundo que nos ha abierto otras puertas, y en eso estamos ahora. Así que muchas gracias también a todos los profesionales que están aquí presentes, y les digo, nosotras no somos expertas en este tema en específico,
pero sí nos interesa mucho este diálogo y aprender cada vez más de esto. Así que eso, y muchas gracias. Les doy la palabra ahora. Muchas gracias, Ángela. La manera en que vamos a empezar es, Cristian va a empezar con su ponencia, luego Francisco y Carolina, después tú puedes estrujar todo lo que quieras de esas dos, de esas dos ponencias. Así que, Cristian, te doy la palabra. Le agradezco a Antón por la presentación, Ángela por las palabras. Es realmente un placer para mí estar aquí. No sé si ven mi ponencia. Tengo unas imágenes que quiero compartir. Y bueno, voy a hacer algo que es común en mi disciplina, leer un texto, pero no se asusten, es un texto amigable. Es realmente un placer, como les comento, para mí estar en este ejercicio de pensar en diálogo, ¿no?, el futuro de la materia en el contexto de la cohabitación de plantas, animales y personas, más aún en el contexto del antropoceno. Y más aún agradezco la invitación a realizar este esfuerzo en diálogo con la muestra que el estudio Something Fantastic inaugura prontamente en la Galería Barco. Y quisiera hacerlo concentrándome, como comentaba Antón, en el material que más significativamente marca al humano en estos tiempos de crisis ambiental, a saber, el concreto. No es broma esto cuando digo que es el más significativo. El concreto no solo es un ícono de la arquitectura moderna, como mencionaba Antón, más aún es el material sintético más abundante de la historia del planeta, producido en su vasta mayoría a partir de su redescubrimiento en medio de la revolución industrial. Los seres humanos han vertido suficiente hormigón sobre la superficie de la Tierra como para cubrir la totalidad del globo con algunos centímetros del material. No sorprendentemente, el material es hoy debatido como un posible indicador del así llamado antropoceno, término, como mencionaban, propuesto por la comunidad científica para nombrar a la época geológica actual, aquella que reemplazaría al Holoceno, donde las grandes civilizaciones habrían florecido en Eurasia, ¿no? Se acuñaría este concepto, el antropoceno, en referencia directa al humano como fuerza geológica dominante. Lo humano sería capaz hoy de transformar el curso de la historia de la Tierra de manera irreversible, calentando la atmósfera, desertificando climas, derritiendo los polos, inundando territorios, cambiando cursos de agua, acidificando océanos, entre muchos otros fenómenos, pero por sobre todo, extinguiendo especies de manera masiva. El hormigón jugaría un rol crucial en este proceso. Por un lado, su producción y consumo sería un gran contribuyente al calentamiento global. Solo la producción de cemento, el aglutinante del material, sería responsable por entre un 6 y un 8% de las emisiones globales de carbono, superior incluso a otros grandes emisores que están en el ojo de la opinión pública, por ejemplo, la industria de la aviación. Más aún, el conjunto de la industria global del hormigón, pensado como una nación, equivaldría al tercer emisor global de carbono, solo después de Estados Unidos y China. Por otro lado, las extensas superficies hormigonadas de megaciudades como Dubái, Los Ángeles o Santiago han contribuido a sofocar el intercambio de energía y nutrientes en que la vida orgánica a la superficie del suelo depende. En algún sentido muy fundamental, considerando como hoy más del 50% de la población mundial vive en espacios hormigonados, el hormigón se presenta como el material que más directamente interpela la pregunta por la continuidad del habitar humano, en compañía de otros seres, y de la arquitectura, como disciplina encargada de su confección. Un aspecto crítico del concreto... Uy, está lento esto, no sé si ven el cambio de la imagen. Como que se trabó la imagen. Voy a parar, ahí vean, perdón. Un aspecto crítico, ¿alcanzan a ver el cambio de imagen? ¿Sí? ¿Ahora funciona? Sí, sí. Fantástico. Un aspecto crítico del concreto es cómo materializa algunas de las tensiones propias del vínculo que la modernidad ha construido con la naturaleza, trazado por tensiones entre aquello natural y artificial, geológico y humano, sólido y fluido, orgánico e inorgánico. Estas tensiones son aquello
que junto al colectivo de arte Fragua Colectivo hemos intentado materializar a través de la exhibición que mencionaba Antón, Futuro Concreto, alojada en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal entre agosto del 2021 va a estar hasta enero del 2022. La exhibición levanta una preocupación por la historia de la materia de la materialidad de la modernidad y su futuro en el contexto del antropoceno, combinando distintas técnicas de moldaje de especies arbóreas en hormigón, algunas de las cuales habrían sido inoculadas con esporas de micelio, actualmente en desarrollo y descomposición. Ahí está. Dichas especies se conjugan con una instalación sonora que reproduce una versión ralentizada de la Novena Sinfonía de Beethoven. Esta famosa pieza musical destinada a anunciar nuevos tiempos para la humanidad fue estrenada en 1824, el mismo año que el británico Joseph Aspidin patentaba la primera fórmula de cemento Portland, base del desarrollo constructivo de la ciudad moderna. Siguiendo el sonido, nos encontramos con una apertura en la sala. Espero que cambie la imagen. ¿Ven la imagen? Ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Siguiendo el sonido, nos encontramos con una apertura en la sala que permite ver a través del edificio del MAC, uno de los primeros edificios construidos en hormigón en Santiago, a un jaracandá del parque, una especie introducida originaria de las zonas tropicales y subtropicales de América del Sur, cuyo nombre, de origen guaraní, se descompone en los elementos jacua, fragante, y renda, lugar o sitio. El concreto es una sustancia que de manera profundamente paradójica pone en juego las categorías más íntimas del pensamiento occidental, las que parecieran desdibujarse en el contexto del antropoceno. La introducción de este concepto, antropoceno, a manos del químico atmosférico y premio Nobel Paul Crutzen y el ecólogo Eugene Stromer, habría generado un diálogo inusitado entre las ciencias de la Tierra y las humanidades, las ciencias así llamadas duras y blandas, ¿no? Respectivamente abocadas a procesos que acontecen en escalas largas y lentas, por un lado, cortas y rápidas, por otro. En dicho diálogo, los límites entre aquello natural y cultural, geológico y humano, nuevamente sólido, fluido, parecen de pronto desvanecerse. En efecto, tan pronto como trascendemos la mirada cortoplacista de la modernidad, nos percatamos de que el hormigón es una sustancia situada a medio camino entre estas categorías. El hormigón es al mismo tiempo natural y artificial, geológico, humano, lento, rápido, sólido, fluido, orgánico e inorgánico. Permítame explicar en más detalle a qué me refiero. ¿En qué sentido podemos afirmar que el hormigón está a medio camino entre aquello natural o artificial? O que en otras palabras es doblemente geológico y humano. Es el resultado de una historia geológica profunda. Por ejemplo, el cemento, el aglutinante del material, es el producto de la quema de caliza, es decir, conchales fosilizados, en hornos rotativos que operan a altísimas temperaturas, emulando las fuerzas volcánicas. En un sentido literal, lo humano aceleraría de forma prometeica la historia geológica a la hora de construir el entorno habitable, al costo irreversible de alterar procesos biofísicos. El hormigón sería, para usar una expresión de Joseph Aspidin, quien habría patentado el hormigón, que mencionaba hace un instante, una roca artificial. Sin ir muy lejos, las conchas fosilizadas del cemento, a través de las cuales los humanos hoy construyen su hábitat con hormigón, con el objeto de resistir las fuerzas de la naturaleza, entre ellas las fuerzas telúricas, ¿no? Están emparentados íntimamente con los cuerpos humanos. En tanto, ambas provienen de un proceso de calcificación de los océanos ocurrido durante el período cámbrico, unos 500 millones de años en el pasado. Mientras ellos tendrían conchas, exoesqueletos, nosotros tendríamos etnoesqueletos y la utilizaríamos para proteger aún más nuestros suaves cuerpos, ¿no? De las inclemencias del ambiente. Pero avanzando, ¿en qué sentido podríamos decir entonces que el concreto es orgánico, considerando la distancia que la modernidad genera a la hora de dibujar el vínculo que hay entre, digámoslo así, los sólidos y los fluidos, sabiendo que la modernidad ha privilegiado los sólidos por sobre cualquier otra categoría a la hora de pensar en el habitar moderno, ¿no? O el habitar. Posaríamos sobre la solidez del hormigón
las esperanzas en torno al progreso, como cuando hablamos de una construcción sólida, en oposición a una construcción con material ligero, ¿no? A pesar de ser el material sintético por excelencia del habitar moderno, da la impresión de que el hormigón, al igual que las conchas fosilizadas de las que proviene, es un material que crece. Contrario al imaginario tradicional, no es que el hormigón se seque, por el contrario, cuaja en procesos que podríamos homologar al crecimiento orgánico. Un proceso que los romanos entendieron y reflexionaron como una confluencia termodinámica de fuerzas. Por ejemplo, Vitruvio, quien registró una temprana fórmula del material en su De Arquitectura, habló de una necesidad urgente de humedad en los materiales cementosos provenientes de volcanes y hornos, incluyendo la ceniza, la toba y la cal, que al sumergirse bajo el agua se endurece como roca. Para los romanos, como Vitruvio, la formación del hormigón hablaba de una correspondencia urgente entre los elementos, donde la tierra ardía a temperaturas intensas en el fuego y exigía que el agua liberada posteriormente liberara un calor, y que exigía que el agua liberara posteriormente un calor latente a la atmósfera. De hecho, es así como ocurre con los materiales cementosos como el Portland o los materiales volcánicos como la pozolana, los que liberan calor a la atmósfera al entrar en contacto con el agua. Como sugiere su nombre, el concreto es una concrescencia, una reunión de fuerzas y materiales, de trayectorias heterogéneas que se extienden profundamente en sus raíces hacia la historia profunda de la Tierra. La distancia que habría entre la mirada superficial de la modernidad y la profundidad geológica a que nos invita el antropoceno en el entendimiento del humano no es del todo sorprendente desde el punto de vista de cómo el concreto puede ser considerado en algún sentido como el material más familiar y a la vez más extraño del habitar moderno en el antropoceno. A pesar de su preeminencia, solo un porcentaje muy menor de la población que habita en los espacios hormigonados, en su mayoría trabajadores hombres vinculados a la industria, saben cómo mezclarlo o conocen la trayectoria, las complejas trayectorias de los materiales que lo componen. Una trayectoria que es por lo demás geológica. Esto presentaría un desafío radical al preponderante modelo ilemórfico según el cual la materia adquiere sentido solo a través de la forma, el cual obviamente predomina aún en arquitectura. Y noción que daría pie además a un sinnúmero de distinciones relevantes en el pensamiento occidental entre teoría y práctica, ejemplificada gráficamente en la distancia que hay hoy entre el arquitecto y el constructor, o el compositor y el intérprete. Dar cuenta de nuestro habitar requiere necesariamente un giro a las propiedades geológicas mismas de los materiales que componen nuestro habitar. Esperemos que la arquitectura logre hacerse cargo de este desafío a tiempo. De lo contrario, arriesga necesariamente tanto su continuidad como la del humano. Aquí me quedo yo. Y le doy la palabra a Francisco. Bien, a ver, voy a compartir pantalla para comenzar. ¿Se ve allí la fotografía de la Tierra o no? Sí, se ve todo bien. No, lo voy a poner así porque lo otro se pasa automático. Bueno, lo primero, yo también quiero dar las gracias al colectivo que está organizando este conversatorio, la exposición, reunido en la Galería Barco, por dos motivos principalmente. Uno, por el entusiasmo en la materia o centrales o laterales de la arquitectura, depende de cómo uno lo quiera ver, pero con mucho entusiasmo, y eso me parece a mí como súper estimulante, y es producto de eso que estamos conversando hoy día sobre materiales y con un antropólogo, y esto me parece como bien maravilloso. Y por otro lado también por la seriedad con que lo han organizado. Hemos estado conversando con antelación, discutiendo cómo se va a delinear la conversación, y todo esto a mí me ha parecido bien sorprendente. Y bueno, también porque me permite mostrar un trabajo que no es mío, un trabajo desarrollado, yo diría, por más de 30 personas, o que se sostiene sobre el trabajo de más de 30 personas a lo largo de unos 6 años
al alero de una cosa que hemos llamado el Laboratorio de Biofabricación UC, pero que en realidad es un vínculo entre gente de biología y gente que está alojada en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica, donde yo hago clase, y que ha sido un lugar bien inusual para mí, en el sentido que ha permitido vincular gente de diferentes edades, diferentes disciplinas, diferentes también formaciones académicas, gente como académicos más formales y también gente más informal. Y lo que vertebra esta exposición es, o esta charla, es el material de una exposición que tenemos montada actualmente en el Centro Cultural La Moneda, que se llama Fungus del territorio a la fabricación, que trata de explicar, así dicho en forma muy sucinta, cómo es que es posible fabricar objetos a partir de hongos. Esto es como, así como el súper resumen. He querido poner esta primera fotografía que está en la muestra, porque es una fotografía que tiene hartas resonancias para mí. Esta es la primera fotografía que el ser humano logró tomar en colores desde el espacio de la Tierra. Es una fotografía tomada en el año 68 del Apolo 8. Y en la exposición le hemos puesto al lado un texto que no es de los astronautas, pero que es increíblemente apropiado, que es de Lewis Thomas, que sale publicado en un libro que se llama La vida de las células, que dice: vista desde la Luna, lo que más sorprende de la Tierra, tanto que corta la respiración, es que está viva. La fotografía muestra la superficie de la Luna seca y molida, muerta como un viejo hueso calcinado. Arriba, flotando libremente dentro de una membrana húmeda y resplandeciente de brillante cielo azul, se encuentra la Tierra naciente. La única cosa exuberante en esta parte del cosmos, si pudiese verse con suficiente detalle, se verían los torbellinos de las grandes corrientes de nubes blancas, cubriendo y descubriendo grandes masas de tierra. Si se hubiese mirado durante mucho tiempo, a escala geológica, incluso se habrían visto los continentes en movimiento, deslizándose sobre sus placas tectónicas calentadas por el fuego de debajo. La Tierra tiene el aspecto organizado y autoestructurado de una criatura viva, llena de información, maravillosamente diestra en manejar la luz solar. A mí me parece que es una fotografía, una mirada y un punto de vista que es apropiado para hablar del antropoceno. Creo que esta idea, que yo también conocí hace bastante poco como concepto, es una cuestión que me parece bien real, y cuando nos pusimos a conversar sobre cómo íbamos a organizar este conversatorio, me pareció muy coincidente. Nosotros hicimos esta lámina para la exposición que está en el Centro Cultural, que tiene varias, es como una infografía que tiene en la línea superior, acá donde está el mouse, una especie de línea de tiempo que no es aritmética, es geométrica, desde el origen de la Tierra hace 4.500 millones de años, y que va avanzando hasta, y le habíamos puesto el momento del Antropoceno, que es el momento actual, y en paralelo va explicando, mostrando, representando cómo se va desarrollando la vida. Más allá de que acá están los hongos, o que acá uno puede encontrar las plantas o los animales, y que uno puede ver las ramificaciones, a mí me parece que una primera cuestión, y que es coincidente con el punto de vista de Cristian, cuando dice que el hormigón lo relaciona con lo orgánico, es que yo diría que la Tierra, muy desde el comienzo, 3.500 millones de años atrás, es orgánica, y que los procesos de mineralización tienen que ver con el desarrollo de lo vivo, y que los procesos de sedimentación de roca caliza tienen que ver con el desarrollo de los moluscos en los océanos y los momentos geológicos, y finalmente esa conciencia de escala temporal hace que cada vez más vayamos entendiendo a la Tierra en un desarrollo biográfico, y cuando digo biográfico es que quiero mostrar esto de los 4.500 millones de años, y biográfico porque a la Tierra le pasa que le nace la vida, le pasa que se le mueven los continentes, y hoy día le pasa que el hombre la transforma. El hombre como una fuerza, igual que la deriva continental de Wegener, el hombre es una fuerza que transforma, y eso me parece que es una cuestión súper sorprendente. Me gustaría por un segundo quitar como el juicio de valor de bueno o malo. Es un hecho también, y es un hecho que es importante constatar, entender que estamos ahí, nos está tocando vivir ese momento, igual que han habido 5 extinciones masivas a lo largo de la
de la existencia de la vida. La imagen siguiente que tengo es una placa Petri. Esto es una cosa que debe tener unos 12 centímetros de diámetro, donde está creciendo el micelio de un hongo. Creo que esto debe ser Pleurotus ostreatus, que es champiñonostra, que es el hongo que hemos ocupado más frecuentemente para hacer experimentos con fabricación de materiales, y es para hacer un quiebre sobre el foco principal de la exposición que tenemos montada. No es sobre la historia de la vida ni sobre la historia de la Tierra, intenta situar la vida, intenta situar los hongos en un contexto, pero al revés, es algo muy estrecho, es el relato de cómo ciertos tipos de hongos, no todos los hongos, que tienen filamentos y que son capaces de descomponer celulosa, pueden ser aprovechados para ciertos procesos de biofabricación que pueden derivar en materiales con capacidades de resistencia físico-mecánica. Es como es lo angosto del trabajo que estamos mostrando. La siguiente imagen también es una ilustración que hicimos ad hoc para la exposición, que justamente muestra en amarillo cómo hay una pequeña rama de todo el árbol taxonómico en que se pueden ordenar los hongos, que tiene que ver con lo que nos podría servir a nosotros para fabricar. Y esto también, porque bueno, hoy día está como está muy de moda el tema de los hongos, entonces es importante también precisar qué tipo de hongos y qué es lo que se puede hacer. También hemos hecho ilustraciones que lo que tratan es de mostrar o hacer un puente entre lo que una persona no especializada en la materia pueda saber de los hongos y de las setas y las callampas, y el tema del micelio, las hifas, las células, los metabolismos, y entonces hay también un asunto de progresión en escala hasta llegar como a la escala de la conformación celular, la pared celular, explicar que la pared celular de los hongos tiene quitina, que le da estructura, igual que la pared celular de las plantas tiene celulosa y que le da estructura, y eso es lo que hace que tenga cierta capacidad resistente. También hemos querido representar el ecosistema, en este caso del bosque en el sur de Chile, pero es para que la gente pueda ver diferentes tipos de interacciones de hongos. Abajo las micorrizas, que es lo que permite que los árboles tengan más acceso a nutrientes o agua. Arriba en el tronco con estas como pelitos verdes, algo parecido a los hongos que estamos ocupando nosotros. También arriba a la izquierda los digüeñes, que son parásitos de los árboles. Y dando por cerrado eso, que es como una especie de contextualización, voy a mostrar una serie de imágenes que muestran parte del trabajo que hemos hecho en el laboratorio. Acá hay cultivos en placas de Petri, después muestran algunas imágenes de la exposición, y después muestro brevemente, y esto es para entusiasmarlos para ir al Centro Cultural La Moneda, un poco cómo es la exposición. Entonces, acá hay algunas fotografías que hemos tomado en viajes que hemos hecho al sur de Chile a recolectar hongos y a aprender, porque yo, la verdad, hace 6 años no sabía nada de esto. Ahí hemos tenido la suerte de contar con gente experta y, lo más importante, generosa, que nos ha enseñado de diferentes partes, de la Fundación Fungi o gente de centros especializados. Acá hay probetas de cosas que hemos estado fabricando en nuestro laboratorio. El material que se logra con esto, por ponerlo en términos muy concretos, es una especie de espuma de muy alta densidad, parecido como al plumavito o el poliestileno expandido, en el que vienen, por ejemplo, lo que traen adentro las cajas donde uno compra un computador o un televisor, esos esquineros de ese material blanco duro. Es un material de ese tipo y justamente sirve como reemplazo, o uno de sus usos más como prometedores es como reemplazo de ese tipo de materiales plásticos. Acá hay un ladrillo de un edificio hecho por David Benjamin. Es quizás la construcción más grande que se ha hecho, se hizo con 10.000 de estos bloques, que está acá, se hizo en el año 2014 en el MoMA. Nosotros hemos tenido la suerte, gracias al contacto de Fernán Federici, que es el biólogo como cofundador de este laboratorio, de conocer a David. Hemos estado también en Valdivia, donde está la Carolina, en alguna charla con él. Y entonces él también nos ha enseñado o nos ha explicado las posibilidades de esto. Pero lo importante de esta construcción es que quizás represente el objeto de mayor escala construido con esta tecnología. Acá hay una fotografía del interior de este pabellón. Y acá hay algunas imágenes también de objetos fabricados por nosotros, probeta. Acá hay textiles, hay también una línea de investigación bastante desarrollada en Estados Unidos de un material que es parecido al cuero.
pero que también es con algodón y con hongo. Y acá hay algunas fotografías de microscopía y después microscopía electrónica, que lo que intentan todo el tiempo es contar un relato que transita por todas las escalas, desde la Tierra hasta la microscopía electrónica. Pienso que la discusión de un material al alero de esta idea del antropoceno, justamente lo que tiene es que obliga a integrar diferentes dimensiones. Por ejemplo, cuando uno habla de la madera, y uno dice que la madera es sustentable y que los bosques capturan CO2, ese es un argumento de escala planetaria. Y cuando uno habla de que la madera es cálida y que tiene ciertos atributos materiales, es un argumento que está en la escala como de los objetos o lo que normalmente arquitectos o diseñadores trabajan. Y cuando uno trabaja con los hongos y habla de economía circular o habla del hormigón y el antropoceno, está apelando a la escala del edificio, a la escala del planeta, a los gases y la atmósfera, y entonces me parece que es importante construir este relato como multiescalar o multidimensional. Acá hay una fotografía de microscopía electrónica de micelio, que creo que es importante para entender que es como una especie de red que tiene estructura y que al mismo tiempo, bueno, los hongos son un reino bien particular, son capaces de hacer la digestión en parte afuera de ellos, y entonces por eso degradan las cosas, no necesitan comer y digerir adentro. Y acá hay una breve serie de imágenes que muestran la exposición que hay de la que les estoy hablando. Acá hay 24 imágenes en paneles retroiluminados que tienen este relato por escala, que están al acceso al Centro Cultural, que se pueden ver acá, que son algunas de las imágenes que han estado viendo, y acá está una, que quizás la parte más entretenida de la exposición, que está en la Galería del Diseño en el nivel -2, que tiene 6 vitrinas. Una primera vitrina que recrea lo que armamos también un relato, que es el bosque, vitrina 1, el laboratorio, vitrina 2, la fábrica, vitrina 3, y la vitrina 4 y la 5 son las más entretenidas porque ahí hay expuestos objetos hechos con estos materiales. Y lo interesante para nosotros es que además adquirimos objetos en diferentes partes del mundo, y entonces uno puede ver, y nosotros también pudimos ver, el arco de posibilidades actual o el estado del arte de esta tecnología de fabricación. Entonces acá en el bosque se muestra un poco también la interacción de las raíces, los hongos. Hay muestras de hongos que nos cedieron de la Fundación Fungi. Hicimos también 3 videos que explican, y son como unos tutoriales, un poco cursos de cocina, que explican cómo se saca el material desde el bosque, cómo se procesa en el laboratorio. Esto es lo que representa el laboratorio y las diferentes como etapas del proceso, que es como bien análogo a cocinar, que está ahí muy bien representado y con algunos objetos o probetas. Luego montamos una especie de falsa fábrica, porque no es así esto, pero donde se explica que el material se trabaja con moldes, que los moldes pueden dar ciertos tipos de resultados. Atrás hay como una serie de imaginario que da una idea de cómo funciona. Y esto quizás es lo más interesante, porque acá uno puede ver, hay 2 vitrinas y están ordenadas también por escala o por tamaño. Acá hay como objetos de tamaño de la mano, objetos de diseño. Arriba hay una lámpara bien fantástica. Abajo hay algunos textiles. Abajo a la derecha hay unos textiles hechos por el grupo de Labba, que está en Valdivia, que es como un laboratorio amigo, que nos facilitaron las muestras. Pero hay desde una urna funeraria, que es lo que hay acá, un packaging, recipientes, algunos adornos, algunas cosas hechas por nosotros. Y en esta vitrina hay 2 cosas. Hay un mapa del mundo con los lugares que o se han relacionado con nosotros como centro de investigación, o los lugares donde adquirimos parte de estos objetos. Y luego hay estos paneles que son paneles acústicos, paneles de revestimiento para pared, paneles que podrían ser de aislación, todavía no tienen algún uso específico, pero que dan cuenta ya de una cierta capacidad resistente y una cierta como cualidad material. Y diría que eso es mi exposición de hoy. Así que ahora, encantado de la vida, dejo la palabra a Carolina para que pueda tratar de organizar una conversación entre todos. Oye, muchas gracias por las 2 exposiciones. En realidad, este tipo de invitaciones son como para someterlo a uno al ejercicio de tratar de decir algo inteligente que nunca funciona, una especie como de provocación que está destinada al fracaso, pero voy a rescatar 3 cosas que me parece que son como coincidentes y que pueden establecer como líneas de conversación.
pero después de que yo termine de hablar tienen total y absoluta libertad de no pescar nada de lo que acabo de decir. Me parece interesante cómo en ambas presentaciones hablan de lo dinámico, del tiempo, de la transformación. Encuentro que la relación entre el material y la participación del tiempo en el sentido de tratar de encontrarle un linaje, de encontrarle un origen, aparece en la ponencia de Cristian, cuando habla de que hay esta especie de aceleración del proceso de fosilización en la industria del concreto, como estas conchitas que en un minuto como que se calientan y luego se transforman químicamente, se transforman en el cemento, son una especie como de proceso en el que se colapsa el tiempo de algo que sucede geológicamente para poder incorporarlo en la industria. Y al mismo tiempo el tiempo pareciera desaparecer en el hormigón, cuando se supone que una vez que deja de ser fluido, el hormigón es un material que no cambia, ¿no? Este es el mito de que el hormigón es permanente, resistente, como si se quedara estático en su condición sólida. Y que me parece que es interesante particularmente esta idea del tiempo y de la no transformación del hormigón cuando se pone en contraste con todo el relato que arma Francisco sobre los materiales que son dinámicos por esencia, que están destinados a interactuar, que están destinados a cambiar, esta idea de que los materiales son vivos. Y en esa escultura en la que Cristian nos muestra en su exposición, en la que tenemos un hormigón que está de alguna manera inoculado con musgo, está esta especie como de aspiración, ¿no? De dejar en evidencia que todos los materiales están en transformación y de que hay una responsabilidad, hay una intención de ver de qué manera nos transformamos y hacerlo visible, ¿ya? Todos sabemos que el hormigón en realidad no es estático, no es permanente, no es eterno, sino que se está deteriorando constantemente, pero de una manera más invisible. Y para todos nos parece más evidente que los hongos de Francisco son capaces de transformarse mucho más rápido en otras cosas, que puedes detener el crecimiento, pero después pueden volver a revivir, o sea, tienen una condición dinámica más evidente. Entonces, la relación del material y el tiempo, y ver de qué manera su transformación es algo que es incorporado dentro del paradigma de cómo entiendo yo mi material, ¿ya? Y ahí aparece el segundo tema que me parece interesante, que es de qué manera la sociedad independiente que haga exploraciones tanto en concreto como en los hongos, sigue pensando estos materiales de la misma manera. Por ejemplo, hablábamos antes de empezar la conversación de que en ciertos grupos se discuten las posibilidades del hormigón, del concreto, reemplazando una cosa por la otra, o extendiendo, o dándole cualidades que no tiene para poder meterse en un nicho de la industria que le permitiría ser más flexible, pero entendiendo aún que tenemos que cumplir con los requerimientos de una industria que quizás es la que deberíamos replantearnos. O pensar en los hongos como reemplazantes de la islapol, del plumavit, que viene a ser empaques o protecciones o materiales para la construcción, que viene a reemplazar otra cosa. Entonces mi pregunta para los dos sería, si de verdad vamos a pensar la materialidad del antropoceno, ¿ya? O sea, estamos en este conflicto en forma del IPCC, que las cosas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para pensar en cómo cambiamos el paradigma de las materialidades? De tal manera de que no pensemos en las posibilidades de los hongos como para venir a reemplazar algo que ya nos ha puesto como en crisis, ni el hormigón como algo que tiene que ser mejorado para poder tratar de reclamar esa condición natural, interactiva, entre comillas, que tiene con su entorno. O sea, ¿de qué manera podemos pensar estas dos materialidades con una verdadera transformación como social y cultural que nos permita reinventar estas materialidades? Eso para empezar, yo creo, como para tirar la pelota, que lo tome el que quiera y como quiera. No sé, yo tendería a ser, aunque suene mala, un medio escéptico, en el sentido que pienso que la arquitectura, más ampliamente el diseño, más ampliamente cualquier disciplina o actividad de construcción o fabricación, y más ampliamente cualquier actividad económica productiva, así como en escalas,
está situada en un momento histórico y en una escala como de la organización de la humanidad, digamos. Y hoy día somos, no sé, 4.000, 5.000, 6.000 millones de personas en la Tierra, y estamos actuando en consecuencia a esos niveles de organización. Y en ese sentido, tiendo a pensar que la única posibilidad que tendríamos nosotros de revertir esto que queremos revertir sería cambiando el modelo o nuestra relación, como nuestro pacto con el entorno, con el planeta, con el ambiente, y eso significa algo muy lejano a lo que tenemos a nuestro alcance, algo de un nivel de radicalidad que creo que nadie ha planteado. En ese sentido, creo que todo lo que podamos hacer desde los materiales o las disciplinas será bienvenido, pero al mismo tiempo pienso que está inserto en una marea de otro tamaño. Eso, y también a mí me gusta mirar el antropoceno en un sentido como una era geológica. No es que esté de brazos tendidos, pero es como lo que me ocurre con los autos eléctricos, por poner un ejemplo súper concreto. Yo creo que los autos eléctricos no van a servir de nada, porque el problema es que estamos comprando más autos que la cresta. No que sean eléctricos o no eléctricos, de producir autos. Producir un auto es una cuestión impactante. O sea, un auto es un producto de hiper alta tecnología y vale $10.000. Un auto debiera costar $200.000 con todo lo que contamina, destruye. Entonces, que sean eléctricos o no eléctricos pasa a ser irrelevante. Y entonces construir con hongos o sin hongos, si seguimos consumiendo todos los días también o con lo que sea, pienso un poco eso. No sé qué piensa Cristian. Yo y no quiero ser pesimista porque no lo es. No lo es, pero creo algo de eso. Yo concuerdo contigo, Francisco, plenamente. Y yo creo que no está mal pecar un poco de pesimista. Y creo que, como tú bien señalas, hay un desafío en torno a la frugalidad, ¿no? Que no pasa meramente por cambiar un engranaje de la cadena productiva. No pasa simplemente por cambiar el material. Pasa en parte, yo creo, por cultivar una cierta frugalidad. Y al mismo tiempo pienso en relación a los desafíos propios de la arquitectura, ¿no? Si es efectivamente esa, junto con el diseño y otras disciplinas, las que están encargadas de confeccionar ese hábitat, que yo creo que la arquitectura tiene que abrirse radicalmente a las propiedades geológicas de los materiales, lo cual no ha estado en su horizonte, no ha sido su preocupación, en parte por esto creo yo del énfasis lemórfico, ¿no? No necesariamente ha estado en su preocupación las propiedades de los materiales. Y ahí yo creo que se abre algo que tú apuntas, Carolina, que tiene que ver con necesariamente, yo creo que lo veo como dos elementos de una temporalidad. Cuando miramos al pasado profundo y comprendemos las trayectorias de los materiales, y comprendemos que todo material no es más que una aglomeración, no es más que una confluencia, una concrescencia, ¿no? Necesariamente el futuro se nos abre hacia la obsolescencia. Y tenemos que pensar la obsolescencia, tenemos que pensar qué es lo que pasa después, ¿no? Porque bueno, tenemos esta narrativa, ¿no? Y están todos los edificios que habitamos, ¿no? Hay una fecha de inicio, ¿no? Está el arquitecto, pone su firma, ¿no? Pone la fecha, y ese es el momento, ¿no? Donde comienza o culmina tal vez la arquitectura, pero la arquitectura debiese culminar nunca, ¿no? Debiese abrir sus horizontes temporales hacia el pasado y hacia el futuro. Y eso yo le veo mucho futuro, porque en un mundo donde estamos conscientes de las trayectorias de los materiales, donde estamos conscientes de sus transformaciones, de su implicancia, claramente es un mundo más habitable y donde nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Y esto es particularmente relevante para el hormigón por lo que tú señalas, ¿no? El hormigón es, en algún sentido, el material que marca el fin de la historia, ¿no? Como el término de Fukuyama, ¿no? Es el material donde se posa el último bastión del desarrollo, ¿no? La modernidad que está para quedarse. Y lo pensamos y aspiramos a eso en función de la idea de lo sólido, lo eterno, ¿no? De hecho, ese era el eslogan de Melón cuando inició su trabajo en Chile, ¿no? Lo bueno es eterno, ¿no? La idea de que el hormigón está para quedarse para siempre, ¿no? Y que no va, digamos así, a deteriorarse. Sí, en ese sentido lo de lo eterno a mí me gusta, porque en el fondo
yo creo que ahí hay un paradigma, por ser un poquito la más optimista de la mesa, digamos, yo creo que por ahí podemos empezar a cambiar como el enfoque. O sea, sí que el paradigma de lo moderno era lo eternamente nuevo, ¿cierto? La página en blanco, que tú en un texto, Cristian, hablabas de esta obsesión por eliminar la huella del ser humano de alguna manera que tenía el concreto, ¿cierto? Y lo divertido del trabajo con hongos, que yo lo he visto con Lab, acá en Valdivia también, es que también tratan de producir ciertos elementos que de alguna manera tienden a tratar de parecerse, a tener esta apariencia como de completitud, de cerrado, de nuevo, ¿ya? Si es que dejáramos de pensar o de buscar lo nuevo, quizás podríamos enfrentarnos inclusive a estos mismos dos materiales de una manera distinta. O sea, una cosa es la trazabilidad, es hacerte cargo de dónde viene y dónde termina. Estoy completamente de acuerdo que eso es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo y que uno presenta un proyecto de arquitectura y debería pensar de dónde viene la arena, cómo la transporté, con quién la va a armar, cuál es el coste social que tiene, cuál es el impacto energético. O sea, de verdad la matriz tiene que ser más compleja que la que estamos manejando hoy en día en la arquitectura, de todas maneras. Pero otra cosa también tiene que ver con cuál es el lente con el que estamos enfrentándonos a nuestra disciplina. Como, ¿hasta cuándo vamos a seguir tratando de producir algo que va a ser eternamente nuevo? Y yo sé que puede sonar como una sutileza, pero ¿qué pasa si yo diseño en función de cómo voy a envejecer? ¿Qué pasa si pienso mi muerte en el momento de diseñarme? Eso es la novedad creo que es algo que me... Sí. Yo diría dos cosas. Una, la otra vez en el Punto Limpio, que cerca de mi casa había un eslogan que me pareció excelente, que decía: la basura es un error de diseño. Encontré una cuestión así como un golpe, así, encontré que sí, que le pongo un 7 a ese eslogan. Que sí, o sea, la basura es un error de diseño, y piensa la basura en todas las escalas. Pero lo otro que pienso, que puede ser lo que dices tú, de diseñar pensando eso, pero también no diría los arquitectos, no diría los diseñadores, diría los constructores o los fabricadores en toda su dimensión, también tenemos la capacidad, creo yo, es que por ahí yo creo que pasa el cambio, si yo no es que sea pesimista, pero creo que el asunto está en provocar, no en los fabricadores o en los diseñadores, sino en el resto, en toda la gente, una conciencia distinta de los materiales o de los objetos. En el sentido que cuando uno construye un relato que va de lo microscópico a la tierra, a mí por lo menos me ha pasado eso con todo esto. Yo ahora veo con otros ojos, y esto es un proceso largo, los objetos materiales con los que me relaciono. Veo los árboles, veo las piedras, los ladrillos, el plástico, con otros ojos, lo valoro más. El objetivo final, puesto en forma muy sencilla, sería que uno lo valorara más, consumiera menos, hiciera que las cosas duraran el doble, pienso, y le tuviera un cierto aprecio a las cosas físicas, que son materiales, que tienen energía invertida en su construcción y en su transporte. Entonces, claro, yo creo que por ahí pasa el asunto. Uno podría decir más bien educación, pero educación en ese sentido, que es como una educación desde la fabricación, digamos. Sí, voy a meter la cuchara antes de pasarte la pelota, Cristian. Me parece súper importante como volver a hacer visible las cosas. Hemos dejado de ver. Entonces, una manera de verlas es trazar su recorrido en el tiempo, y la otra, como dices tú, es cambiarlas de escala, ¿cierto? Y en ese sentido, una cosa como muy bonita que me apareció en las dos conversaciones, las dos ponencias, es esta reflexión de que el paisaje está en las cosas. Como que tú cuando hablabas de los hongos trajiste el planeta Tierra, la humedad, como que de alguna manera como mirar el objeto y mirar todos sus componentes. En el hormigón, en el hormigón hay ríos, ¿cierto? Hay áridos, hay agua, de alguna manera yo puedo conectar ese paisaje con ese objeto. Lo que también me hace pensar que me puedo devolver, ¿cierto? Y digo, ¿qué paisajes estoy trayendo a colación en este objeto y hasta dónde deberían alcanzar estos paisajes? De alguna manera, ¿cómo el diseño y los materiales deberían dar cuenta de los paisajes de los que provienen? Y a lo mejor el tema de la escala global es algo que tenemos que dejar de tratar de abarcar con las materialidades de la industria de construcción. A lo mejor el hormigón no debería ser el material
homogéneo que cubre el planeta con 5 centímetros, digamos. Debería ser local y específico. A lo mejor los hongos deberían, las construcciones deberían tener tiempo. Necesito que dure 1000 años el edificio o necesito que dure 20. Necesito que sea el material que se ocupa en todas las construcciones del planeta o cada lugar tendría algo específico, ¿cierto? Un poco como el tema como de las economías locales, etcétera. Pero eso, el cambiar la dimensión temporal de la observación de la materialidad y el cambiar la dimensión escalar de la materialidad, creo que nos ayuda a entender de dónde, cuáles paisajes está convocando y de qué manera puedo sentir los propios. Finalmente, y con esto cierro, me parece fantástica la idea de poder empatizar con una piedra. Que el día que el ser humano pueda empatizar con las piedras, estamos al otro lado, digamos, porque en el fondo es muy fácil empatizar con un perro porque nos mira a los ojos y es capaz de sentir como nosotros. Un poco más difícil empatizar con un pez, mucho más complicado empatizar con un muro, ¿verdad? Entonces, en el fondo, en el momento en que podamos ponerle paisaje al material, un paisaje que conocemos, que reconocemos, lo que tú hiciste con el planeta Tierra, Francisco, en el fondo, en el momento en que eres capaz de empatizar con algo que te es propio, a lo mejor vamos a empezar a relacionarnos de una manera distinta. Me quedo callada, le paso la palabra a Cristian para que siga la cosa. Me surgen muchas reflexiones vinculadas con lo que están hablando. Bueno, en primer lugar es como esto que mencionaba, para enfatizarlo simplemente, ¿no? De lo poco, volviendo al material del hormigón, ¿no? Y ahí podemos contrastar con otros materiales de construcción, los hongos, la madera también que conversamos, ¿no? Antes de iniciar la sesión. Para la mayoría de los habitantes del mundo urbano se presenta como un material listo, acabado. Son muy pocas las personas que mezclan hormigón. Yo me pregunto cuántos en arquitectura mezclan hormigón, como parte de su formación. De hecho, cuando empecé a trabajar sobre el hormigón, que hice etnografía en contextos de construcción, ¿no? Preguntando también a arquitectos, me sorprendía que había muy pocas personas que sabían de la razón por la cual el hormigón tenía una huella de carbono importante. Un porcentaje muy menor dentro de la disciplina sabía, por ejemplo, que era por la caliza, ¿no? Incluso en la gente que se dedica a los hormigoneros, ¿no? Dentro de Melón, ingenieros que trabajan no me refiero a los cementeros, ¿no? Me refiero a los hormigoneros, los que se dedican a hacer las mezclas. Los ingenieros líderes de esos trabajos no necesariamente saben cuál es el origen geológico del material y por qué en el fondo estamos contaminando, ¿no? Estamos quemando fósiles con combustibles fósiles, básicamente, que es una cosa grotesca. Y hay otro elemento que me parece muy importante para todo lo que estamos hablando, que tiene que ver con un fenómeno global, que es lo que apuntaba yo creo Francisco, que yo creo que no deberíamos menospreciarlo, ¿no? Que el hormigón correlaciona con todos los indicadores de desarrollo. A mayor consumo y producción de hormigón, mayor desarrollo. Está como en el ADN imaginario nuestro y de todo el mundo, ¿no? Es cosa pensar en cómo China en solo 3 años, en la década pasada, produjo y consumo más hormigón que Estados Unidos en toda su historia, en 3 años. Esa es una cosa... ¿Me permite un paralelo solo para Sí. apuntalar lo que estás diciendo? Con la comida pasa exactamente lo mismo y con la comida alta en grasas. Mientras más rico un país, más comida chatarra come, es un indicador, es súper parecido. Y entonces la obesidad se relaciona con la riqueza, y los países se enriquecen y la obesidad crece. Una cuestión impresionante, es lo mismo que está diciendo el hormigón, es como un indicador, un espejo. Claro, y en ese marco, bueno, eso que tú mencionas es uno de los gráficos que incluyeron para cuando se habló de la gran aceleración para definir el antropoceno, ¿no? Con el tema de la expansión, la extensión de McDonald's en el mundo, ¿no? El aumento de sucursales de McDonald's en el mundo. Claro, algo pasa también en el sentido de que, con la comida, ¿no? De que hace 5 décadas un porcentaje mucho mayor de la población mundial era agricultores, ¿no? Hoy en día son muy pocas personas quienes cultivan su alimento. No sabemos mezclar, no sabemos construir, ¿no? No es parte de nuestro quehacer cotidiano, nos encontramos con espacios que ya están terminados. Y yo creo que cambiar eso es una tarea interdisciplinaria, o sea, requiere de todas las disciplinas. Y si pensamos en la madera, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que no hay que cambiar solo la madera, si que pensáramos en la madera, obviamente la madera tiene sus problemas, ¿no?
los monocultivos, hablábamos de eso, ¿no? Pero si quisiéramos hacer un cambio por esa línea, o quisiéramos hacer un cambio por el lado de los micelios, hay que cambiar muchas cosas, incluyendo la normativa vigente, la cual está pensada en la lógica del hormigón. Lo sólido es lo que perdura. Y ese yo creo que es un error clave, creer que solo lo sólido es lo que dura. Porque aquí cito a un filósofo que yo creo que es muy relevante para toda esta discusión, que es Michel Serres. Michel Serres tiene esta idea de que no solo los sólidos, que funciona muy bien en lengua latina, ¿no? No solo lo sólido dura, ¿no? Porque la duración, ¿no?, es una palabra que remite a lo sólido. Funciona mucho mejor en francés incluso. Lo fluido también tiene la capacidad de durar, ¿no? Y el caso de los micelios es una duración en otro sentido tal vez, ¿no? Tal vez abrazada esa obsolescencia que hablábamos, ¿no? Una duración de largo plazo, ¿no? Una duración donde hay, en un sentido tal vez más profundo y originario, lo que conlleva la palabra sustentabilidad, ¿no? Sí, yo solo quisiera decir una cosa. Yo en ningún caso quisiera plantear que los hongos o el micelio va a venir a reemplazar a nada, porque es un material súper degradable. Yo estoy poniendo esto porque es lo que he estado trabajando con más gente. Pero claro, yo creo que el problema pasa por otros lados, ¿eh? No por cambiar el hormigón por micelio, eso sería como una ingenuidad así, pero espantosa. O sea, yo creo que si la gente supiera lo que cuesta producir una vaca, o lo que supiera lo que cuesta producir el hormigón, en vez de comprar la vaca en la bandeja de Plumavit en el supermercado, o comprar el hormigón como un producto terminado, como decís tú, la gente tendría otra relación con la carne. A lo mejor igual la comería, y otra relación con el hormigón, igual a lo mejor lo ocuparíamos, pero tendríamos otra relación con las cosas. Y para mí el asunto está más bien ahí, en la relación con las cosas. No tenemos idea, entonces algo con micelio tiene una huella ecológica bajísima, algo de plástico altísima, miráis una cuestión, la otra, compráis una, la otra, te dura una semana la una semana la otra. No sé, hay algo ahí, yo creo. Pero los dos están metidos en una práctica de hacer visible aquellos procesos que los demás no ven. O sea, a través de ambas exhibiciones están haciendo lo mismo. Tú estás mostrando cómo un material es capaz de transformarse en un objeto que luego se deteriora, que se transforma en otra cosa, en la exhibición que montaste de los hongos, y Cristian también está poniendo ahí en crisis la relación del hormigón con la naturaleza que lo origina y de qué manera ese hormigón finalmente contiene, aunque no sea evidente, esa misma naturaleza que está como destruyéndolo. O sea, como este ejercicio de hacer visibles los materiales como estados dinámicos de transformación. Os da lo mismo la materia que tú mires, si pones una cámara que filma durante 500 años ese material va a aparecer y desaparecer y va a terminar siendo nada, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo único que nos hace como ser conscientes de esos procesos es el tiempo. Entonces, de alguna manera, necesitamos como lograr capturar la atención de las personas hace tiempo. Yo por mi parte creo que les voy a dar las gracias. No sé si hay preguntas del público, Anton, Ángela. Dado que estamos subiendo esto posteriormente a la grabación, no tenemos preguntas del público aún, pero esas se pueden reservar para encuentros en el espacio físico de Barco quizás, o próximas instancias. Yo tampoco voy a agregar nada de contenido, sí agradecer a los tres por las presentaciones y por la conversación. Creo que no se agota en esto, creo que me encantaría poder complementar aún más y poder seguir como hablando sobre estos cruces que se producen con estos dos materiales. Y eso, Ángela, quizás quieres también. Bueno, yo también, al igual que tú, agradecer por el espacio. Es interesante cuando Francisco hablaba, por ejemplo, del tema de los autos eléctricos. Nosotros tenemos un amplio trabajo ahí porque no es claramente la solución cambiar una cosa por otra, que tiene un mayor impacto también dentro del extractivismo, que es algo que por lo menos nosotros tratamos bastante. Entonces, y el extractivismo implica, además de esta cosa, de este desequilibrio de la naturaleza, una abierta violación de derechos humanos, porque ahí pasan por encima de pueblos indígenas. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con los materiales al final son una cadena tremenda
que hay que pensarla y mirarla completa. Entonces, Sí, y es verdad que es una cosa de escala, ¿no? Porque tampoco hemos estudiado qué pasa si uno llegase a tomar esa como, a llegar a ese punto ingenuo que dices tú, Pancho, de sustituir por completo el hormigón por hongo. También habría que entender quizás cuál es la dimensión extractiva del hongo, incluso, ¿no? Como que Sí, creo pues, que lógico. en el fondo el problema subyace en otro lado, no en la sustitución de un material por otro, ¿no? Yo creo que tiene como una dimensión de escala que viene primero, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias. Y Y yo también, seguimos muchas con gracias palabras. a todos y todas. Gracias, Antón. Gracias, Ángela, Carolina, Francisco.